En IDEMAX hacemos varios tipos de eventos. Evidentemente que pre-pandemia eran más bien presenciales, y los distintos tipos de eventos cambian según los lugares, las circunstancias, el tipo de contenido y, y el tamaño de la audiencia. Entonces, no sé, aquí veo algunos que han estado en los Becoming y son presenciales de 40 personas, 2 días, durmiendo en un lugar muy bonito, muy acogedor, una conversación muy amena. Tenemos los Feature Now, que son conversaciones con invitados internacionales y son online durante la pandemia. Y este es el primer webinar que vamos a hacer, un poco a pedido de que habían personas que les gustaría entrar a picar sobre algunos temas específicos que llaman la atención o que generan mucho fricción o dificultad dentro de la innovación en las empresas. Y este es el primero de los webinars, así que vamos a estar probando algunas cosas, entre ellas un QR que está ahí, que se ve en pantalla, que les voy a ir contando de qué se trata. La idea es que esto es una conversación abierta y por eso el público es más pequeño que los Feature Now y que otras actividades, porque lo que queremos es más bien conversar sobre lo que estoy hablando y no solo presentar. Así que vamos a ir viendo que van a haber espacios para que se abra la conversación. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Bueno, en IDEMAX diseñamos el futuro para provocar hoy día las transformaciones de los negocios que los hagan sostenibles y de alto impacto. Y para eso tenemos 3 espacios de servicio, uno en el mundo de la estrategia, donde visualizamos cuál es el futuro o cómo sería el futuro o qué futuro me gustaría diseñar para de ahí identificar cuál es la carretera que me puede llevar a ese futuro y desde eso identificar cuáles son los proyectos que hoy día tengo que empezar a hacer que me permiten transitar esta carretera hacia esa escena de éxito. Y eso es lo que vemos en el mundo de estrategia, junto con elementos fuertes de instalación de cultura dentro de los corporativos y transferencia de herramientas y de capacidades. Pero eso nos genera estar involucrados en distintos tipos de proyectos con todos nuestros clientes y por lo tanto tenemos un área de desarrollo específico de proyectos donde tomamos los proyectos desde cero hasta que ya puedan escalar dentro de la compañía, acompañándolos en todo el camino desde la ideación hasta el desarrollo de esa escalada. Y el mundo de Ventures es cuando las compañías quieren ir un poco más allá de la transformación del core business y alejarse de solo ver cómo el negocio que hago hoy día lo hago innovador, y comienzan a desarrollar el Corporate Ventures, que se llama, donde tenemos experiencia en el mundo del Company Builders, en los Corporate Ventures Capital y en armar ecosistemas de startups. Y hoy día vamos a hablar de proyectos de innovación y específicamente de portafolios y métricas. Como vamos a hablar de algo tan específico dentro de los proyectos de innovación, va a haber momentos en que se va a notar como que lo que estoy hablando es todo lo que necesita un proyecto de innovación. Pero no es así, vamos a hablar sobre una parte de las cosas que necesitan los proyectos de innovación y una de ellas es entender cómo se manejan portafolios de proyectos y cómo se miden o cómo se toman las métricas de estos proyectos, que en general este es el problema que más escuchamos. Y para partir hay que entender los proyectos de innovación como proyectos que recorren caminos desconocidos. Entonces, los caminos que estamos acostumbrados, cómo distinguir un proyecto que es de innovación o uno que no es de innovación, es entender si es que en el proyecto yo lo que necesito es progresar, replicar, optimizar o mejorar lo que estoy haciendo. Y por eso voy de A a B, y A lo conozco bien, B lo conozco bien,
y trazo una ruta, normalmente una recta, lo más corta posible para ser muy eficiente, y en ese proceso traigo datos, traigo conocimientos, normalmente de la historia, porque como esto es algo que yo hago, yo puedo traer datos y puedo saber cosas de lo que he hecho antes. Y por lo tanto pongo mi experiencia en la mesa, en la conversación, y hago planes y saco presupuestos, porque tengo el objetivo claro y definido que es B. Mientras que en el mundo de los desconocidos lo que pasa es que yo estoy en A y tengo una idea de B, pero la verdad es que mi objetivo es difuso. De hecho, desconozco el objetivo. Esa es la razón de que es un camino desconocido. Esto es como ir caminando o ir caminando oscuro, blackout total, así irse a negro. Entonces, en el mundo de lo negro, yo no puedo progresar o replicar o tomar la data que conozco de antes o mi experiencia o todo lo que hacemos todos los días, en el fondo, que es como traer mi conocimiento a la mesa porque eso me va a ayudar a dar el siguiente paso lo más eficiente posible. En el mundo de lo desconocido eso no opera porque está negro, está todo negro. Y todo el recorrido anterior era con luz. Entonces, en el espacio de lo desconocido lo que hay que hacer es descubrir, hay que inventar, hay que transformar lo que venía haciendo y hay que innovar. Y para eso hay que imaginar, crear, hacer, prototipear, es probar pasos, no es dar pasos. Oye, ¿y por qué está yendo para allá? Solo para probar estoy yendo para allá, no te preguntéis tanto por qué está yendo para allá. Y ahí el mundo que tenemos que tener como mucha atención es sobre cuánto se ande, porque ahí vamos a salir un elemento clave de las métricas, que es en el camino desconocido el valor está en el aprendizaje, porque el aprendizaje es como ir iluminando con una lámpara algunos espacios de estos que están oscuros. Eso es aprendizaje. Y el problema de los proyectos de innovación o recorrer caminos desconocidos es que tienen más riesgo. Y lo que nos gusta de ellos es que tienen más retorno. O su potencial es de mayor retorno. Y eso es evidente, pasa en general en todos los proyectos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a manejarnos en varianzas de riesgo y retorno muy pequeñas, y cuando hablamos de innovación, el rango de esa varianza podría ser bastante más grande. Y la pregunta es, ¿qué riesgo? Cuando hablamos de innovación, ¿de qué riesgo estamos hablando? Y hay dos riesgos que nosotros nos enfocamos en los proyectos de innovación. Uno es el riesgo de muerte y de disrupción. Las empresas hoy día, dadas las distintas revoluciones que están ocurriendo en el mundo, la revolución eh, de las tecnologías de la información y con ello de la data y todo lo que está pasando en términos digitales, la revolución pandémica hoy día, la revolución medioambiental, la revolución social y política, dado todos los elementos que están ocurriendo y dado la aceleración de los tiempos, que podríamos discutirlo en otro momento, todas las empresas hoy día tienen en alguna medida algún riesgo de muerte o de disrupción. Así como las librerías hace 15 años tenían un pequeño riesgo de muerte y disrupción y hoy día murieron, es lo que creía hace 5 años el retail de Latinoamérica, que se sentía sólido y líder y con barreras a la entrada al mundo exterior de Latinoamérica fuerte, y hoy día se siente débil porque la disrupción digital le puede estar pasando por encima. O así como las mineras que todavía no lo ven porque están acostumbrados a mirar a 40 años, a 30 años, y por lo tanto lo que está pasando es otra cosa de las típicas que pasan durante 30 o 40 años. Pero todos ellos están afectados por algún factor que podría matarlo o disrumpirlo. Es tan fuerte el valor que va a tomar el ecosistema, el medio ambiente en los próximos 30 años, que es bien probable que la minería tenga que transformarse por completo. La modalidad de teletrabajo adoptada. Y el otro riesgo que corremos es el riesgo de innovación. Y este riesgo es porque como estoy haciendo algo que desconozco, hay un riesgo implícito en hacerlo. Porque si voy a desarrollar una nueva tecnología, por ejemplo,
Entonces, tiene un riesgo en sí mismo el estar experimentando el desarrollo de una nueva tecnología. O el si voy a diseñar una nueva solución para entregarla a mis clientes, esa solución, por ser nueva, tiene un riesgo implícito. ¿Ya? De aquí para adelante voy a tomar como por hecho de que quieres innovar, porque si vamos a preguntarnos el por qué innovar, por qué meternos en caminos desconocidos, es una pregunta como más larga y aquí vamos a hacer como más interactivo. En este QR pueden agendar, si quieren hablar sobre el tema de por qué innovar, cuáles serían las motivaciones para meterme en caminos desconocidos. Es como tema de otro webinar o de alguna reunión, así que pueden hacer un QR ahí para agendar una reunión al respecto. El punto es que estos dos riesgos nosotros los bajamos a un framework como el que muestro en pantalla. Entonces, hay dos espacios. El espacio donde uno reduce el riesgo de muerte o de disrupción y el otro espacio donde uno reduce el riesgo de innovación. Y el espacio donde uno reduce el riesgo de muerte o de disrupción es el espacio de explotar. Es cómo hago innovación en un negocio en explotación. Y esta es la innovación que ocurre dentro del core business, dentro del corazón del negocio de la empresa. Aquí estamos hablando de cómo hacer sobrevivir o cómo transformar la empresa para que sobreviva a un nuevo ciclo después de todas estas revoluciones que están ocurriendo. Y normalmente se hace en ir a buscar cómo solidificar o cómo crear barreras para que la disrupción no ocurra, o cómo hacer merger and acquisitions para ir adquiriendo cierta agilidad que no soy capaz de desarrollar yo mismo. Todo el mundo de la transformación digital, como la conocemos, que es más bien la digitalización de lo que hacíamos antes, está aquí, en el mundo de explotar. Y en el mundo del explorar es cuando salgo a buscar cosas que no he hecho. De hecho, esto es como, yo siempre pongo el ejemplo que es muy fácil, de una línea aérea. Su propósito es transportar gente y pasajeros, o sea, pasajeros y carga, perdón. El punto es que cuando tú le dices, oye, hagamos un teletransportador, te mira y te dice, no, pero si mi negocio son los aviones, y te muestra el estado de resultados, y te dice, mi negocio son los aviones, no es transportar gente o carga. ¿Cómo? Entonces, el problema del teletransportador es que es una exploración, es algo que no haces, que no sabes hacer. Si bien transporta gente y carga, no es algo que tú sepas hacer. Es como cuando una compañía de alimentos está buscando transformar las proteínas a que sean vegetales. Tú no sabes hacer eso si tú las proteínas las estás sacando de los animales. Entonces, este es el mundo de explorar. Y ahí es donde disminuimos, donde tenemos que enfocarnos en el riesgo de la innovación. Ahí es donde el riesgo inminente no es que alguien aparezca y que haga y que te pase por encima y que te mate. Ahí el riesgo inminente es que vas a poder hacer lo que crees que vas a hacer. Entonces la tarea de la innovación corporativa es disminuir ese riesgo. ¿Por qué los startups son tan exitosos? Aquí los de países fuera de Chile, de la región, no sé si estarán al tanto, pero en Chile hay como un revival de los startups en estos últimos meses porque muchas de las compañías chilenas han conseguido rondas exitosas de financiamiento con venture capital bien importante y con valorizaciones muy altas y sorprende en general. Pero ¿por qué existen este tipo de empresas y de startups que multiplican por 10 o por 50? Es porque disminuyen el riesgo, principalmente es por eso. Lo voy a tomar desde el valor presente neto, ¿no? Ya que vamos a hablar de métricas más adelante. Olvídense el ejemplo de los flujos y de las tasas que estoy usando, ¿no? Es solamente como un ejemplo. Pero si lo vemos desde el valor presente neto y yo estoy parado hoy día ante cero y digo, oye, voy a evaluar un proyecto que tiene 100 de inversión y que tiene cero flujo durante 4 periodos y después en los siguientes 6 periodos empieza su flujo y crecen exponencialmente.
y yo le descuento estos flujos a una tasa del 50%, el valor presente me da 256. ¿Qué pasa 5 años después, cuando yo me paro en este momento, y ese es mi T0, y el flujo no ha cambiado en nada? Imagínense que el día 0 le achuntamos y dijimos, oye, ¿sabéis que este negocio va a ser tan bueno que va a ser así? Y así es. Y el día 5 ha pasado exactamente lo que decíamos. Oye, ¿sabéis que invertimos 100, después quedamos en 0 y después alcanzamos a tener un flujo positivo de 10 el año 5 y ahora estamos esperando, ya sabemos que el flujo de 40 es bien probable que se dé. Entonces uno dice, oye, ya no voy a descontar este flujo al 50%, lo voy a descontar al 20%. Sigue siendo más riesgoso que todas mis otras inversiones, pero 50% ya no es tanto. Si ya tengo 5 años, he aprendido un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con el mismo flujo, el mismo proyecto, porque también puede ser que cambie el flujo y el proyecto en esos 5 años, y eso es normal que ocurra. Pero el mismo flujo, solo por variable de cuánto aprendí entre esos 5 años y cuánto sé, me disminuye el riesgo del proyecto, y al disminuir el riesgo del proyecto multiplico 5,2 por el valor del presente neto hace 5 años atrás. Entonces, claro, la primera etapa, el problema es que uno tiene que creer para ver. Y ahí vivimos varios de los que estamos trabajando en innovación, como que creemos antes de ver. Y todos nos dicen, pero ¿y por qué creí eso? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde viste que funcionaba? ¿Por qué creéis que los números que me estáis mostrando en tu VPN son ciertos? Te dicen. Entonces, no, es que hay que creer para ir a ver si queda así o no. Y después, en la segunda etapa, es más fácil porque ya ahí es ver para creer, porque ya vi un poco y ya puedo creer viendo. Entonces baja el riesgo, se involucran otros personajes y baja la tasa. Y ahí solo por eso uno multiplica 5,2 por. Entonces los proyectos de innovación se hacen rentables cuando disminuyen el riesgo. En el fondo, cuando disminuyen la tasa de descuento, por ponerle de alguna forma, lo más rápido posible. Mientras antes yo puedo disminuir ese 50% que me están descontando el flujo a 20, mi proyecto va a pasar a ser rentable y van a estar todos felices conmigo. ¿Cómo disminuimos el riesgo? Si eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí por eso vamos a hablar de estas dos cosas. Por un lado, es por el manejo de portafolio de proyectos. Por otro lado, es por la gestión basada en métricas. O sea, el manejo de portafolio de proyectos, como les decía, hay dos espacios, uno del explotar y el otro del explorar. El explotar es para transformar el modelo de negocio actual hacia el negocio del futuro, y el de explorar es para buscar nuevos modelos de negocio del futuro. Y uno lo trabaja a nivel de portafolio de proyectos. Uno no trabaja un proyecto en cada lado, 3 proyectos en cada lado, uno maneja un portafolio de proyectos, porque trabajar con alto riesgo se hace sostenible sí, solo si uno tiene un N grande. ¿Y qué es lo que uno gana con los portafolios de proyectos? Es aprender más rápido, eliminar más ágilmente proyectos. En general, cuando uno hace pocos proyectos, le cuesta matarlos. Si andan más o menos bien, como que le busca la vuelta y sigue invirtiendo en ello, y al final termináis con un pool de proyectos que andan más o menos y que murieron por ahí y que nadie los mató en realidad, sino que fueron muriendo. La polinización cruzada es importante. Si estás haciendo más proyectos, el potencial de una red de proyectos siempre es más grande que el que camina solo. Y permite también amplificar una nueva cultura hacia dentro de las compañías. Y todo esto lo que hace es reducir riesgo, en el fondo poner los huevos en distintas canastas. Cuando uno está manejando huevos tan calientes como estos que queman, es interesante tenerlo en distintas canastas. Y los proyectos mismos se desarrollan en un proceso. Esto no voy a poder explicar en mucha profundidad, pero de nuevo, si es que quieren saber cómo instalar procesos para el desarrollo de proyectos, pueden agendarlo ahí. En el chat creo que también le pueden pedir a Natalia si es que necesitan alguna ayuda o un link en vez de hacer el QR. Los proyectos parten en una etapa de inversión donde básicamente salgo a buscar dónde están los territorios de oportunidad, dónde está el gran dolor del que me voy a enamorar. Esto es una etapa muy difícil
porque uno en el camino del desarrollo del proyecto tiene que enamorarse del dolor y no de la idea o de la solución, porque si uno encuentra un evidente dolor, el resto del camino se hace bastante más probable que ocurra. Y después viene una etapa de discovery donde yo diseño una idea que podría solucionar ese dolor. Esta no es una etapa donde yo quiero llegar a la solución, lo que quiero es salir con algo a la calle para aprender de mis errores, para volver a hacer algo mejor. Y ahí paso una etapa de desarrollo de mi mínimo producto viable para después ponerlo en vivo con poquitas personas y después empezar a hacer un product market fit y en ese product market fit desarrollar una solución escalable para terminar escalando. No voy a profundizar mucho en esto, pero en cada etapa de esto lo que nosotros hacemos es un funnel de proyectos. Aquí está el portafolio. ¿Por qué hablamos de portafolio y por qué decimos que son varios proyectos? Porque si esto fuera una ola, no fuera un solo proyecto, sino que una ola de proyectos que busca sacar un proyecto exitoso, lo que uno hace es que parte con muchos proyectos al principio y los va metiendo en un funnel donde va eliminando proyectos a propósito. Con lo que nos pasa normalmente con los clientes que cuando tienen que pasar de 4 MVPs a 2 PMF, no quieren matar los otros 2. Nosotros los matamos a propósito, porque nos obliga a elegir cuáles son los 2 de esos 4 que son mucho mejores. Y esto se hace en forma repetitiva. Es una fábrica de creación de startups en el mundo de la exploración o una fábrica de creación de proyectos en el mundo de la explotación. Y las olas van saliendo una detrás de la otra y uno diseña cómo van saliendo las olas y algunas que se pegan más con otras, otras que son menos olas al año, hay otras que son olas más grandes, que incluyen 8 PMF y no 2, etcétera. Y estas olas se van sumando unas con otras y ahí uno forma un portafolio de proyectos. Si lo viéramos en el gráfico que estábamos hablando, lo que queremos hacer, el Discovery está como en la parte izquierda hacia abajo y uno va en las distintas etapas de los proyectos hasta llegar al scale. Lo que uno busca es una curva convexa como esta, exponencial, en el sentido de que uno lo que trata al principio es siempre disminuir lo más posible el riesgo. Uno trata, el eje de las X está disminuyendo el riesgo hacia la derecha, en signo negativo, y entonces yo mientras más avanzo hacia la derecha, más reduzco el riesgo. Y en el proceso de ir reduciendo el riesgo, si el dolor que yo identifiqué es grande, lo que va a suceder casi automáticamente, no es automáticamente, pero lo que sucede casi automáticamente es que los retornos esperados empiezan a crecer exponencialmente. Porque lo importante es que el dolor sea de un buen tamaño. Luego la solución normalmente es para un nicho, porque es tan nueva que no hay mercado. Es como los celulares al principio. Salieron los primeros celulares y la gente dijo, ¿cuál es el mercado, el total available market de los celulares? Ah, son los que usan beeper, que eran estos dispositivos que usaban los doctores para que les avisaran desde una central telefónica. Porque ellos necesitan estar en contacto en el camino y no pueden estar al lado de un teléfono fijo. Si todo el resto está al lado de un teléfono fijo todo el día, ¿por qué vamos a necesitar celulares? Ya, eso es lo que pasa en la primera etapa, en el Discovery, en el MVP, en el PMF. El retorno esperado, lo que yo espero de este negocio es muy chico porque le encanta a unas personas, pero muy pocas personas, porque no hay mercado. Estoy creando mercado. Y con el tiempo, cuando yo me hago especialista en solucionar un dolor, me doy cuenta que el dolor lo tienen todos y no solamente los que estaban dispuestos a explorar. Entonces, en la primera ola tengo mis pelotitas, mis proyectos que van pasando de etapa en etapa y de repente ya empiezan a pasar a etapas un poco más maduras y ahí saco mi segunda ola y mi tercera ola y mi cuarta ola y se empieza a poblar mi portafolio de proyectos. Y ahí armo portafolios de proyectos en los dos espacios de innovación. Eso es el manejo de portafolio de proyectos en esta etapa. Y la gestión basada en métrica es que estos proyectos que van avanzando de mi portafolio son pequeños business models, unos con una resolución bastante más mala o pobre o flaca, y con el tiempo se van transformando en modelos de negocio más robustos, porque voy experimentando en cada uno de los espacios del modelo de negocio hasta que voy haciéndolo cada vez más robusto y sólido. No les voy a hablar del modelo de negocio, esto es
hay que agradecer a Alexander Stelvalder, pero el modelo de negocio son 9 espacios, no es un solo modelo de negocio como muchas veces entendemos la fuente de ingreso o la propuesta de valor, algunos le llaman el modelo de negocio, pero no, el modelo de negocio es una propuesta de valor que viaja a través de distintos canales a su segmento de cliente y con eso establece una relación que genera fuente de ingreso, y para eso uno necesita tener un set de partners, actividades y recursos claves. Y eso genera una estructura de costos que permite tener esa propuesta de valor y poder entregársela al segmento cliente, y uno espera que la estructura de costos sea más baja que la de los ingresos. Los modelos de negocio tienen ciertas presiones externas que no son parte del modelo de negocio. Ahí están las fuerzas de mercado, las fuerzas de la industria, las fuerzas macroeconómicas y las tendencias. Cuando uno dice, no, pero es que ahora hay que ser sustentable, y uno como que trata de hacer modelos de negocio sustentables. No es así. Está bien, hay algunos de modelos de negocio que se van a hacer específicamente para ser sustentables. No, lo que uno le tiene que importar es cómo tu modelo de negocio sostiene y se adapta a lo que está pasando en la tendencia del medio ambiente. Y eso es la adaptabilidad del modelo de negocio. Y hay otros 3 elementos dentro del modelo de negocio que tienen que ver con la deseabilidad, cuánto quiere el cliente tu propuesta de valor, la factibilidad, cuál es tu capacidad de desarrollar esa propuesta de valor, y la viabilidad, qué tan potente es el negocio en sí. Hay otros que le llaman front stage, backstage y profit formula. Entonces, el proceso de ir desde Discovery hasta Scalable Development dentro de los proyectos, lo que uno va haciendo es que va tomando el modelo de negocio y lo va pivoteando, lo va testeando espacios dentro del mundo de la deseabilidad, dentro del mundo de la factibilidad y de la viabilidad. Y este proceso es el que uno puede ir midiendo. No voy a profundizar dentro del business model. Si es que quieren hablar específicamente sobre eso, lo pueden hacer en este QR o en el link que tienen en el chat. Entonces, todos los experimentos que uno va haciendo dentro del business model los va bajando a una herramienta que se llama, estos son ejemplos, las herramientas no importan, ustedes pueden usar las suyas, pero lo que queremos medir en Project Metrics es hacerle seguimiento a cada una de las hipótesis que tenemos y entender cuánto bajan del riesgo de la innovación. Entonces, a cada hipótesis le ponemos un valor en cuánto afecta en el riesgo de la innovación, o en el caso de la explotación, cuánto afecta al riesgo de la muerte o la disrupción de mi negocio. Y tengo un montón de hipótesis que si yo las llego a testear voy a bajar mi riesgo en X%. Y lo que yo voy haciendo entonces, semana a semana, esto no es como que yo lo veo de vez en cuando, semana a semana voy testeando con experimentos mis hipótesis y voy midiendo en el Project Metrics cómo voy bajando mi riesgo. Y tú tienes un dashboard donde puedes ver cómo vais disminuyendo el riesgo de tu proyecto durante el tiempo, semana a semana. Y este dashboard se acompaña del Project Scorecard, que lo que va midiendo es cuán sólido, cuán comprimido, cuán wow está tu modelo de negocio, tanto en el mundo de la deshabilidad, en el mundo de la viabilidad y la factibilidad. Entonces, semana a semana vamos viendo cómo vamos fortaleciendo nuestro modelo de negocio, y semana a semana vamos viendo cuánto vamos disminuyendo el riesgo de la innovación o el riesgo de la muerte en nuestro negocio. ¿Y cómo conversa esto con nuestro CFO? Estoy hablando de puras cuestiones que un CFO o que alguien de finanzas no podría entender o no podría comprenderlo. Y el problema es que si usamos el VPN o el valor presente neto, vamos a encontrarnos con un feedback loop que es imposible de salir. Y el feedback loop es que el que analiza el riesgo del proyecto, que viene del mundo de las finanzas, le pone una tasa más alta al proyecto porque no le cree mucho a los números. Entonces, como el product owner sabe que esto sucede, entonces levanta los números del flujo. Y al levantar los números del flujo, el de finanzas nuevamente empieza a subir sus tasas porque menos les crea los números, y así entramos en un loop en que podríamos no salir nunca más. Ana María, ¿puedes hablar? Ana María. Bien.
Entonces el VPN no nos sirve. Déjense Ahí de pues, que calcular. no voy a Sí, desmutearme, ahí te perdón. escucho. Dale. Que antes tú comentaste que tenías como un dashboard donde podía ir viendo semana a semana cómo iba disminuyendo el riesgo. Pero no sé si podéis explicar o si lo tenéis pensado explicar un poco cómo medir ese riesgo, porque encuentro que no es nada trivial medir el riesgo de un proyecto, ¿no? No, no, en general lo que tú haces es que te mueves en el indicador. O sea, hay las primeras mediciones o los primeros aproximaciones a cuánto es el riesgo y cuánto lo vas a poder disminuir en cada uno de los experimentos, no es un dato duro que viene de una ecuación o de una fórmula que yo puedo saberlo, es un dato subjetivo. Entonces, Claro. lo que te importa al final en el dashboard es ver cómo vas moviendo el riesgo más que si le crees que disminuyó un 13% o un 15%. ¿Sí? Claro, porque ahí justamente ahí está mi duda, porque como es tan subjetivo, ¿cómo medís cómo se va moviendo, cachai? ¿Sería hay alguna base o cómo lo hacís? No, porque te vas acostumbrando a la medida. Esto es como cuando te preguntan muchas veces de 1 a 7 algo, al final empezáis a afinar tu puntería porque sabéis qué es lo que realmente significa para ti un 5 o un 4 o un 6. Y empezáis a afinar tu puntería y al final en las mediciones lo que vas viendo es más bien las variaciones más que el indicador mismo. Perfecto, entonces, o sea, está súper basado en la experiencia del que lleva estos proyectos más que nada. Totalmente. Ya, perfecto. Lo que estamos tratando de medir, lo que estáis tratando de medir acá, en total, es aprendizaje. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa es la dificultad que tiene, porque si tuviéramos que medir cosas que conocemos, podríamos buscar podríamos saber cuál es nuestro riesgo o tener una buena aproximación de cuál es nuestro riesgo Claro. o cuál es nuestro riesgo. Como aquí lo que va a recorrer es un camino que no conoces, lo que tienes que medir es que en el avance del camino aprendiste o no aprendiste. Entonces, ya, perfecto. cada uno de estos aspectos, lo que, además de medir cuánto disminuyó el riesgo, lo que te permite identificar si al final de ese experimento tú aprendiste o no aprendiste. Perfecto. Me queda mucho más claro. Gracias. Bacán. Pero lo bueno es que lo podéis llevar a número, entonces lo podéis visualizar. Y de nuevo, puedes ver las tasas de los movimientos más que los indicadores al principio, y con el tiempo te vas a acostumbrar a los indicadores. La gente de marketing, por ejemplo, perdonen los que éramos de marketing, la gente de marketing, por ejemplo, se acostumbró de que un buen indicador es el, no sé, el brand presence cuando dicen tu marca espontáneamente. ¿Y tú crees que realmente las encuestas eran buenas? Lo que terminó pasando es que nos acostumbramos a ver una cuestión y vemos trimestre a trimestre si sube o si baja. Pero la verdad es que realmente el nivel es mentiroso. Igual nos pasa con varias otras cosas, con el Net Promoter Score, con varios indicadores. En general yo tampoco le creo tanto a la fuente, aunque haya sido cuantitativa. A eso es lo que voy. Entonces, ¿cómo conversa todo esto con el CFO? Lo que no hay que tratar de hacer es conversarlo desde el VPN. Al menos desde ahí tenemos muy mala experiencia. Entonces, estuvimos explorando otros caminos y encontramos uno. Entonces, ¿qué pasaría si viéramos los proyectos de innovación como una opción? Entonces, no sé de aquí cuánto están familiarizados con el término de las opciones en las acciones de la bolsa o las opciones que tienes cuando compras acciones de una startup y te dan una opción por comprar más a un precio fijo en tanto tiempo más, o las opciones del precio del cobre o del petróleo. No sé si están al tanto de eso, pero el mejor ejemplo de entender una opción es cuando te preguntan si tienes un seguro de vida, por ejemplo. Entonces, oye, hace 10 años que yo pago un seguro de vida. Oye, ¿y cuánto te ha retornado? ¿Cuál ha sido tu retorno? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Pues, ¿cuánto invertiste? No, ya he invertido $20,000. ¿Y cuál es el retorno de la inversión? Pues,
No, pues el retorno es que si me muero, pero si no te has muerto, ¿cuánto es el retorno ahora? Eso es una opción. ¿Ven el valor que tiene la opción de que si te mueres, tu familia quede con no sé cuántos miles de dólares? Es el valor de una opción. ¿Y ven que las opciones tienen valor? Entonces, lo mismo pasa con el loto. Es como esos amigos que quieren ganarse el loto y no se lo compran. No, quieren ganarse la lotería, pero no participan de la lotería. ¿Cómo se van a ganar la lotería si no tienen la opción de ganarse la lotería? Entonces, el valor de un ticket es cuánto vale una opción de ganarse ese monto. En el fútbol también un partido puede terminar 0-0. Ni uno de los dos ganó. Y un equipo estuvo colgado del travesaño defendiéndose y el otro estuvo todo el partido adelante tratando de atacar y meter goles y jugaba muy bien y la dinámica estaba increíble, profundo, pero no hacían goles. ¿Con quién se siente? ¿Cuál tiene más valor? Al final ni uno de los dos ganó. ¿Cuál tiene más valor? Tiene más valor el equipo que estuvo tratando de ganarlo porque él tenía la opción. Quizás terminó 0-0, pero podría haber sido 4-0. El otro no podría haber sido 0-4. Esa opción no existía. Entonces, ¿qué pasaría si los proyectos los viéramos como una opción? Y ahí encontramos a David Binetti, que lo pueden seguir ahí abajo en esos dos links. Innovationoptions.com es una calculadora para calcular el valor de una opción de innovación y en davidbinetti.com pueden leer más en profundidad sobre la Innovation Options. Pero lo que hace es decir, ok, fijemos ciertos parámetros más simples que no nos impliquen manejar todo un flujo y ponerle una tasa de descuento, y ocupemos el modelo de valorización de acciones, que es un modelo que hizo premios Nobel en el mundo y que hay 2 o 3, y este de la Innovation Options usa uno de ellos. Y usemos ese mismo modelo que ya está probado millones y millones de veces, iterado millones de veces, para entender cuánto vale la opción de una escena de éxito del proyecto de innovación. Y esto es bien interesante porque ahí cuando uno sabe cuánto vale la opción y sabe cuánto invierte, uno puede calcular el return over investment, el famoso ROI que nos piden en el mundo de las finanzas. Y aquí conversan las dos cosas, porque el modelo de la opción es bien simple. ¿Aprendiste o no aprendiste o desaprendiste? Es ese mapa que está saliendo aquí a la derecha. Y en cada paso que das, tú puedes evaluar si subes, te mantienes o bajas. Y eso lo mides con el Project Metrics y con el Balance Scorecard. Y te da el input para saber si te fuiste hacia arriba, derecho o hacia abajo. Y eso va identificando cuándo tienes que dejar tu opción o cuándo tienes que ponerte más con tu opción. Y aquí empiezan a conversar el mundo de las finanzas con las métricas que estábamos hablando. Entonces, todo siempre desde el Business Model, a través del Project Metrics, el Balance Scorecard y luego Innovation Options. Si quieren saber cómo implementar esto, cómo podría ser implementado o conversar en las dificultades que tiene cada una de las empresas para poder hacer estas cosas, pueden estar ahí. Y tenemos, creo que poco rato, ya me pasé bastante. Si es que alguien quiere hablar, comentar, preguntar, etcétera. Está abierta la palabra. Yo de nuevo. Dale. Ya que al final entiendo que según tu postura es más interesante ir probando con con varias cosas al mismo tiempo y ir midiendo, ir descartando. Pero me queda la duda como, ¿qué tantas opciones es bueno ir probando? Obviamente que tampoco te quería ir al chancho y tener millones de proyectos al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál es la línea ahí? Eso lo define el horizonte de tiempo de la empresa y la velocidad que le quiere dar. Entonces, si es que estáis un poco atrasado, le tenéis que meter harta velocidad y eso significa no millones de proyectos, pero sí hartos proyectos. Lo que pasa es que muchos proyectos, algunas personas ni los van a ver. Y muchos proyectos los vaya a matar antes de 2 meses, antes de 3 meses. Ahí es donde se te va el gran volumen de proyectos del que estamos hablando.
Porque aquí lo que tratáis es fallar harto, pero barato, y eso lo hacéis solo en las etapas tempranas. Cuando ya estáis empezando a hacer desarrollo y a hacer product market fit, estáis gastando plata. Entonces no queréis Claro, meterte allá con un gran volumen de proyectos, quería hacerlo es en que, las primeras etapas, ¿no? es que ahí va también dirigida mi pregunta, porque al final tú cuando estás ya probando un proyecto, igual te gastando obviamente recursos en eso, ¿cachai? Entonces, como, no sé, no sé si es bueno ir probando cualquier idea que nazca, o si así un pequeño filtro para ver qué sí probáis y qué no. ¿A qué le dedicáis energía de prueba finalmente? Bueno, esto que estoy hablando es casi como un marco para el desarrollo de proyectos. Y después lo relevante es cómo se hacen los proyectos en sí mismos. O sea, cómo identificas el dolor, cómo del dolor identifica la idea de la solución, cómo de la idea de la solución Ujú. la diseñas de tal manera que sea sólida, y después cómo la desarrollas ágilmente para medir si es que tiene tracción de demanda. Y ahí viene todo un tema que tiene que ver con el proyecto mismo, que es Claro, lo único relevante. Es y lo que eso único relevante. lo tenéis que hacer sí o sí para probarlo, todo eso. Sí, o sea, claro, eso es lo que tienes que ser bueno. Tienes que ser bueno para desarrollar proyectos de innovación. Perfecto. Y ahí te tiráis Pero al agua aunque, con lo que hay, ¿no? claro, pero aunque seas bueno para desarrollar proyectos de innovación y no trabajas un portafolio de proyectos, entonces tu riesgo siempre va a ser más alto que cuando trabajas un portafolio de proyectos. Y como decía al Perfecto, principio, lo importante de recorrer caminos desconocidos es disminuir el riesgo. claro. Ya, perfecto. Al final, según tu capacidad, te tiráis con todo lo que podáis nomás, obviamente, Claro, y lo y vais depende mucho de la monitoreando. voluntad, depende mucho de la voluntad, y las voluntades en la innovación siempre son de arriba hacia abajo, no son bottom-up. Y lo que uno va haciendo es que, como esto es creer para ver, lo que uno va haciendo es que te metís con un poco más de riesgo y te acercáis un poco más al core, no eres tan disruptivo en los primeros proyectos, para que te, para que lo, para que vean y crean que podrías hacerlo en un portafolio. No partir desde el día uno, oye, vamos a hacer 100 proyectos a la vez. No, no. Primero tenés que hacer algunos pocos para que te digan, igual funcionaría lo que quería hacer. De nuevo, Ya, es ahí perfecto. también para el, el desarrollo de un laboratorio de proyectos de innovación, por ejemplo, también es como un proyecto de innovación. Parte con pequeñas pruebas, y pequeños diseños y pequeñas experimentaciones, hasta que cuando ya estáis seguros le metís toda la plata Sí, lo echáis perfecto. en volumen de verdad. Claro, perfecto. Oye, súper interesante, gracias. ¿No? ¿Alguien más? Y a ver, 12 segundos, que es lo recomendado, y si no, terminamos nuestra primer webinar. Un poco atrasado, Yo me disculpo quiero decir por algo la hora. Sí. que al final, desde tu experiencia, yo he estado como en los dos extremos de la innovación. Un lado como casi sin pensar y vamos metiéndole nomás, y por el otro lado como ya, pero pensémoslo bien, saquemos bien los números. Como ¿para qué te inclinas más tú para ir sacando proyectos de innovación? ¿Como pensarlo mucho más o ir sacando rápidamente? Eh, lo tradicional es plan, do, y esto debería ser plan, do, plan, do, plan, do, plan, do. Ya, Esto, perfecto. entonces, planifica harto, pero muy rápido yendo a experimentar el tiro, y después vuelve a planificar muy rápido y vuelve a experimentar el tiro, ¿ya? Pero lo que tenéis que estar Sí, volviendo a la experimentación. perfecto. Cristian Yupanqui, habla nomás, abran micrófono nomás, no necesitan levantar la mano. Somos Sí, como sorry que me tomé la palabra. la idea. No, está bien. Hola, Sí. ¿qué tal? Hola, Cristian. Una consulta. Sí. Bueno, nos dices que, por ejemplo, una forma de conversar con el área de finanzas es mediante este tema de las opciones, como se ven las acciones, por ejemplo, o el seguro. Mediante este camino llego a valorizar esto, porque el momento que yo vaya con finanzas, no solamente con los proyectos de innovación, sino con proyectos de otra índole, que son valorizables, con datos más tangibles, por así llamarlo, o sea, cómo los comparo, ¿no? Con un proyecto de repente que me da una red segura y es que me van a decir, sí, esto es rentable,
Y yo también quiero, porque de hecho que tengo una cartera limitada, no puedo irme con todos los proyectos, sino que tengo que ir filtrando en base a las prioridades y cómo mido estos proyectos muy rentables, por así decirlo, o no, de repente no tan rentables, pero muy seguros, con proyectos de innovación, que a futuro me va a llevar a mayor rentabilidad. Cómo Sí. los comparo, cómo le digo a finanzas, y esto también debe entrar. Esa es la gracia del Innovation Options, que no te va a dar el valor del proyecto o la valorización del proyecto. Si fuera ahorro de costos, ponte tú, no te va a dar el valor del ahorro del costo, como te dan sí los proyectos que sí conoces y que puedes valorizar con una planilla y un VPN. Te da el valor de la opción, que es distinto que el valor del proyecto. Porque imagínate que todavía no empiezas el proyecto o que no sabes qué proyecto vas a hacer o tienes muy poca claridad y que te digan cuánto vale el proyecto. No tengo idea, si no conozco mucho el proyecto. No sé, no sabría responderte. Entonces, lo interesante es cuánto vale la opción de que pudieras solucionar un dolor y con eso agarrar una escena de éxito que es más fácil de entender. Hoy el dolor es del tamaño de 100, nosotros hablamos en vez de Total Available Market, hablamos de Total Available Problem. O sea, cuando tú identificas un problema, ¿de qué tamaño es numéricamente ese problema? Y una vez que identificas el problema, puedes obtener el valor de la opción de solucionar ese problema. Ya, ¿y cómo comparas con otros proyectos de inversión, por ejemplo? Porque los proyectos de innovación hay que verlos como un proyecto de inversión. Cuando lo quieres comparar con un proyecto de inversión que es hacer unas bodegas, o comprar unas maquinarias, o comprar unos derechos de algo, tú lo que comparas es el retorno sobre la inversión. No el valor del VPN, que lo que valoriza es el proyecto, contra el valor de la opción, porque no son comparables, pero sí tú puedes obtener el retorno sobre la inversión de ambos dos y ver cuál es mayor que otro, incluyendo el riesgo del otro. A eso es lo que voy, que el modelo de valorización de las opciones incluye el riesgo de estos proyectos de innovación. Entonces, es ahí decir, hacer dos todos los peras o proyectos dos debería manzanas. llevarlo a este cálculo de opciones. Sí, yo lo intentaría. De nuevo, entendiendo que probablemente no es perfecto, en que Claro. es 3,2 o 3,22, pero nos va a dar en números una posibilidad que hoy día no tenemos. Claro. Que hoy Algo que le día diga no nos finanzas, permite dale. conversar. Claro. Ya, perfecto. Perfecto. Esto yo lo he visto en constructoras, incluso en Estados Unidos. Hay constructoras que evalúan sus proyectos como una opción. Bueno, si ustedes, yo estudié algo, pero los profesores que me enseñaron opciones nos decían todas las empresas se deberían valorar por una opción, no como se valoran hoy día. O sea, los que les gusta el modelo de opciones son incluso capaces de valorar todo a través de un modelo de opciones. Con esto no estoy diciendo quién tiene la razón o quién no. Lo importante es que es el mismo lenguaje. Claro. Y es más fácil aproximarse desde la innovación como una opción que aproximarse como un proyecto de inversión que conozco. Perfecto. Rodrigo, Daniel por acá. Claro. Sí, mira, quería un poco, súper interesante tu presentación, pero quería hacer unas pequeñas, quizás, de mi perspectiva. Yo trabajo para el mundo de la minería, es una industria bien particular. Sin embargo, mi visión respecto a lo que tú, y conozco respecto a la cartera de proyectos de innovación, pero según mi entender y mi experiencia, es que para mí una startup siempre va a estar buscando su modelo de negocio, ¿ya? Más que una cartera de proyectos, ¿ya? La startup siempre va a estar buscando el mejor modelo de negocio que tenga para dar el mejor, digamos, value al mercado, ¿ya? Sin embargo, lo que tú presentaste para digamos, la portafolio de negocio funciona en la minería, en este caso para las grandes mineras, porque en el fondo una minera hace lo que tú dices, ellos buscan el beneficio en función de, oye, mira, tengo un problema, y resolver este problema significa este beneficio, ¿ya? Y por lo tanto salen al mercado a buscar una startup que le solucione el problema. Entonces, para mí, de mi forma de vista, las grandes tienen un portafolio de proyectos como el que tú presentaste, y pueden valorizar su
su impacto de innovación como lo presentaste, pero para mí, las que le dan servicio, en este caso, en esta industria particular, buscan un modelo de negocio que sea competitivo e innovador, que le gane a cualquier otro, ¿ya? Esa es una primera observación que quería hacer, que creo que es como aplicable a nivel nacional, digamos, ¿ya? Y según mi experiencia hoy día, ¿ya? En minería es súper difícil innovar, justamente por lo que yo te digo. Por eso existen, por ejemplo, los centros de pilotaje, porque para una startup es difícil tener una cartera de proyectos grandes, sino que ellos encontraron un problema y pilotearon muchas veces y aplicaron el método de innovación para hacer y planificar y pivotear millones de veces hasta encontrar un MVP que les diera ese potencial, ¿ya? Esa es mi perspectiva como, entre comillas, un poco aterrizándolo, ¿ya? Pero encontré súper interesante, digamos, el tema de las opciones. Yo no lo había visto. Sin embargo, el proceso que hice tú de decir, oye, tengo este problema, un beneficio, resolver esto me genera este beneficio, y creo que en el ejemplo de la empresa minera funciona muy bien. Decir, mira, si tú aplicas esta innovación o solucionar un problema, te ahorras tanto dinero en el fondo. Es como decirle al minero, mira, si es que tú vas a aumentar tu productividad o vas a disminuir las horas de mantención o vas a generar tantas horas, toneladas, métricas horas. Entonces, eso es lo que yo quería, digamos, plantearlo aquí en este, digamos, ejercicio. ¿Ah? Perfecto. Mira, nosotros trabajamos con mineras hace años y conocemos desde adentro las dificultades que tiene la industria para innovar. Es de paradigmas muy sólidos, pero a la vez el espacio más fácil para innovar. Y esto es una paradoja en el fondo, pero si te fijas, el problema que tienen los grandes negocios que no son mineros es que son muy de corto plazo y están viendo el resultado de este trimestre y todo el mundo está corriendo por este trimestre. Mientras que la minera, por ejemplo, en el mundo de los proyectos de minero, que es donde están las grandes inversiones, los plazos es hacer un proyecto minero para que dure 40 años. Entonces, los horizontes de tiempo de la minería te permiten espacios de innovación que no te generan muchas fricciones en otros corporativos. Eso, ahí hay un espacio. El otro es que sí y no, lo que tú dices. Una de las estrategias o una de las formas para vincularte tanto en el mundo de la explotación como en el mundo de la exploración es a través de ir a buscar startups. Pero ahí hay que tener cuidado, porque los buenos startups, los clientes le llegan solos. Y si esta minera va a ser cliente de alguna forma y él va a pasar a ser un proveedor de esta minera, la minera va a llegar solo, porque si el startup es bueno, entonces la minera lo único que va a querer es tener su servicio. Y si lo quiere como financiador o financia, los buenos startups tienen otras formas de financiamiento. No se financian con corporativos. Los startups que son financiados con corporativos probablemente tienen algún tipo de sesgo y no les está yendo tan bien. Perfecto. O no fueron capaces de captar mercado solo y por eso necesitan a este financista que es Smart Money con mercado. Entonces, cuidado con la única estrategia es de Open Innovation con startups. Hay otros modelos de innovación y desarrollo tanto de startups propias para que funcionen en un útero afuera de la operación de una minera, porque adentro de la minera es imposible. Y hay otro mundo que es cómo desarrollar laboratorios adentro de la minera, que tengan una cultura distinta y que sí empujen y que sí tengan potenciales sobre las cosas que solo puede hacer una minera y no puede hacer una startup. Hay cosas que los startups ni siquiera podrían ponerse a pensar en hacer, y eso uno lo puede hacer en el mundo de la explotación de la minería, porque solo una minera diría, oye, esto lo podemos hacer. Sí, perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Gracias. ¿Estamos? ¿Alguien más? Bueno, agradezco la participación de todos y todas. Esperamos hacer uno pronto. En general estamos invitando poca gente, así que no sabemos si los vamos a invitar al próximo en específico, pero si quieren algo en específico o participar en alguna en particular, pueden
ahí desde el chat o desde el link, conversarnos para que los podamos ayudar. Así que muchas gracias por este tiempo que se tomaron. Ojalá que se hayan llevado un concepto para la casa. El concepto que yo me llevaría es que hay que hacer un portafolio de proyectos de innovación y medir cómo uno disminuye el riesgo de ese portafolio, porque si es que uno logra eso, el valor de lo que uno está haciendo se multiplica por 10 o por 50. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a ti, te pasaste. Muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, No, Gracias, muchas chau. gracias. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Chau. chao, compa.